Yo creo, Cristina, que lo que podemos hacer, si de repente hay dudas, porque no somos muchos, es poder parar cada 10 o cada 15 laminillas para ver si de repente existe alguna duda. Porque si no, sí me voy como hilo de media y me echo las como casi 300 diapositivas que tengo. Pero si existen preguntas o dudas, por favor, no levanten la mano, simplemente interrumpan y paramos en ese momento para poderlas ir sacando como vamos en la plática. ¿Sí? Sí, está bien. Excelente. Entonces, mi nombre es el doctor Emiliano Fuldas, soy médico adscrito al departamento de retina del instituto y hago, además de retina, hago tumores intraoculares. Me formé en Toronto, perdón, hice oncología ocular, después regresamos y es cuando en ese transcurso conocimos a la doctora Cristiana que estaba haciendo ecografía. Entonces, muchas ecografías también probablemente son tuyas. Claro. Eh, Alejándome un poquito de la retina y de los tumores de conjuntiva, que son completamente diferentes sus abordajes con ganglios centinelas, etcétera, y estas cirugías mutilantes de nucleaciones, etcétera. Eh, Al principio, cuando yo estaba en el instituto, decía, es que no puede ser que simplemente cuando existe un melanoma, y tenemos el dicho aquí en México de que fue muy mal porque ya te cargó el payaso. Existen tratamientos para estos. Y por ejemplo, en melanoma sabemos que el 7, 8 pacientes por cada millón de habitantes va a tener un melanoma uveal. Al principio se decía que si eran fáquicos o pseudofáquicos, si se meten el rayos ultravioleta, etcétera, en los coroideos, que aumentaba su incidencia. Y fue la primera de las cosas, primero porque los laboratorios le pusieron filtros a las lentes intraoculares. Y después que para la degeneración, pero para melanoma no existe un aumento en la incidencia en factores del luz ultravioleta A o B en los coroideos. No así tanto está claro en el de iris, pero en los coroideos nada. Hay dos grandes entidades en las cuales nos predispone a tener, y ahorita lo vamos a ver, melanomas coroideos, síndrome de nevo displásico y melanosis oculodérmica. En estudios que ya hemos hecho aquí en México, la diferencia entre los caucásicos y probablemente lo que se puede a traducir en dominicana es que los hispanos, a diferencia de los caucásicos, los melanomas son mucho más planos, pero mucho más grandes y en pacientes más jóvenes. Entonces, ¿quién me predispone? Síndrome de nevo displásico. El síndrome de nevo displásico toma su nombre del síndrome de BK por las dos familias en las cuales fue descrito. Es autosómico dominante y normalmente tiene que haber por lo menos dos pacientes que tengan melanoma. Típica historia que te dicen los familiares. Cuando yo era joven, cuando era niño, me quitaron una lesión y que parecía que era maligna, pero gracias a Dios salió benigna. Las características ya en la adultez es que tienen más de estas lesiones en el tórax. Y por desgracia, como vemos al último, el 100% de estos pacientes van a tener un melanoma, más o menos el 50% de ellos entre las edades que son más productivas, entre los 20 y 60 años. Entonces, es una lesión, como vemos en el tronco, se presenta normalmente en la infancia, y pues yo creo que varios hemos visto gentes así en las playas algunas veces. Estas lesiones, si tenemos con el antecedente de un melanoma cutáneo, nos predispone a tener un melanoma coroideo en el 100% de los casos y vuelvo a repetir, entre los 20 y 60 años. Otro, melanosis oculodérmica. Melanosis oculodérmica surge de un nevo de ota. La memotecnia, le decía a mis residentes algunas veces, nevo de ota sale en la carota, nevo de hito sale en el bracito. Nevo de ota es acuñado a una melanosis cutánea y una melanosis ocular. Depende y de ahí toma su nombre si es una melanosis ocular nada más está afectado el ojo y no está afectado la piel. Y oculocutánea es cuando tiene ambos. Tiene 8 veces la predisposición a desarrollar un melanoma de órbita o de ojo. Y tiene, como ya sabemos, varias características. En el nevo o melanosis oculodérmica tiene hiperpigmentación en párpados, esta hiperpigmentación en la esclera, como tenemos aquí. Acá tenemos la ligera hiperpigmentación en piel y la heterocromía. Si vemos en el ojo derecho está afectado, ojo derecho está afectado, ojo derecho está afectado y son muy notorios, pero puede ser tan sutil como en este ojo claro o puede ser hasta sectorial. Entonces, siempre ver el ojo contralateral y obviamente sabemos que en este ojo
tiene un nevo sectorial. Pero también en el polo posterior. Entonces tenemos alteraciones en piel, en esclera, en iris y en polo posterior. Este es el ojo izquierdo del paciente y este es el ojo derecho. Entonces también existe una diferencia en fondos en pigmentación. Pero si te ves claramente, además también tienes un melanoma en este paciente. Efectivamente, donde tiene más pigmento, y este es líquido, el paciente con melanosis oculodérmica tiene un melanoma. Nada más por cuestiones académicas tengo que referir que existe una clasificación antigua que utilizaban que se llama Chandler, en el cual veían la forma histológica y la citológica, en el cual la fusiforme A y B habían ciertas características, el epiteloide era la más común y era la más maligna, donde se vieron varios estudios en los cuales entonces factores que eran de mejor pronóstico de tener para no hacer enfermedad metastásica era fusiforme A, fusiforme B y fascicular, y la de peor pronóstico era ya sea epiteloide, mixta o necrótica. No me voy a meter en esto porque ya de verdad no debemos de estar, pero siempre el patólogo, especialmente cuando no está muy familiarizado con melanosis, nos los va a reportar. Entonces, epiteloide, mixoide o necróticas son las más agresivas y las fusiforme A y fusiforme B son las menos agresivas. Ya si nos metemos realmente más a fondo, no tiene nada que ver mucho las células, sino dividimos como todo ya en la vida, melanomas tipo A, melanomas tipo 1 o 2, en los cuales siempre tiene cierto extirpe o alteraciones en cromosomas, como el 3, el 3, el 6, el 9 y el 12, nos puede dar una diferencia entre el pronóstico y factores de riesgo para enfermedad metastásica. ¿Y cuáles son, en este caso, algunas diferencias en melanoma, por ejemplo, en iris? Bueno, diferenciales en melanoma en iris. Como ya sabemos, y ahorita lo vamos a ver, los nevos, hay ciertas alteraciones infiltrativas como linfomas, leucemias, la heterocromía que ya vimos un poquito, y en síndrome de ICE, y quistes, adenomas y meduloepiteliomas. Entonces, ¿cómo diferenciar un melanoma de iris a un nevo de iris? Si vemos este, es una lesión pigmentada. Decía un maestro, es como si le soltaras un poquito de canela sobre la superficie. Si vemos, no me modifica el borde de la pupila, no me modifica la estructura del iris como tal, y no hay ningún vaso que está realmente nutriendo desde el ángulo o sobre el estroma a esta lesión. Un nevo de iris. Estos nevo de iris pueden ser ligeramente elevados, como lo vimos en el anterior, o planos. Y los planos algunas veces tienen ciertas zonas de atrofia y ciertas zonas de vacuolas donde se puede llegar a ver mejor la estructura del iris como tal. Entonces, otro que este paciente fue mandado creo que a Guatemala, paciente que normalmente me refieren con un tipo de melanoma que se llama melanoma en anillo, que es del iris o del cuerpo ciliar, donde vemos sí efectivamente una modificación en la superficie, en el collarete del iris. Vemos que en la periferia casi 360 tenía estas sinequias, en esta región tiene otra sinequia y otra sinequia. ¿Por qué no parece? Bueno, cuando hacemos un VM en este paciente, vemos que efectivamente hay alteraciones en el ángulo y cuando hacemos una microscopía especular, la diferencia entre el ojo izquierdo y el ojo derecho es abismal en las conteo en las células endoteliales. Es un síndrome de ICE, iridocorneales. No es un melanoma, pero recordemos que los síndromes de ICE o iridocorneales pueden haber modificaciones en el collarete, en la superficie del iris, en el ángulo y el endotelio, que nos hace el diagnóstico diferencial. Femenino, es normalmente lo que podemos también, un diagnóstico diferencial. Este es un femenino de 15 años que me viene porque tiene una cierta, que le notan una coloración diferente en el ojo derecho desde hace un año, sin ningún antecedente, agudeza visual está perfecta, 20/20 y la tonometría. Cuando vemos esto fue en marzo con una lesión. ¿A alguien se le ocurre qué podría llegar a ser? ¿No? Bueno, vemos esta lesión. Normalmente, como buen clínico al principio la ves, es una paciente de 15 años, 20/20, no me modifica la superficie del iris. Es la primera vez que la vemos. Le tomamos fotografías, la reportamos, vemos que tiene poco pigmento en su superficie, que tiene ciertos vasos aquí.
pero realmente como que no llama ningún vaso del ángulo. Entonces, tomamos fotografías. Y lo que no gusta, y por eso lo estuvimos siguiendo de cada 3 meses, este aumento junto a la lesión de este vaso, como si fuera un vaso, le llamamos centinela. Entonces vemos la lesión y les corro un poquito el video. Entonces, esta lesión crece. Hacemos un VM, vemos que es parte del cuerpo ciliar y entonces el familiar nos pide que si por favor hacemos una biopsia. Entonces, ¿cómo hacen las biopsias o las uveosclectomías lamelares? Hacemos una primera cartera como si fuera una trabeculectomía, después nos vamos un poquito más profundo y aquí lo que tenemos que hacer es pedir al anestesiólogo que por favor le baje la presión sistémica al paciente. ¿Por qué? Porque voy a cortar y vamos a cauterizar el cuerpo ciliar. Y eso es bien, bien importante. Cortamos el cuerpo ciliar, cauterizamos el cuerpo ciliar y lo que ven ahí como gel es viscoelástico que pusimos en cámara anterior para que no se colapsara y una vez retiramos la lesión, es una lesión sólida y resulta de ser un adenoma del epitelio pigmentado, en este caso del cuerpo ciliar. Entonces, como vemos en retrospectiva, era una lesión más blanca, era una lesión como aperlada, y ha habido varias lesiones que quitamos de este estirpe. Los adenomas del epitelio pigmentado simulan muchas de las veces como si fuera un melanoma. Aquí en este caso tengo que cortar el cuerpo ciliar y después es impresionante cuando en ese momento dices, bueno, ¿y por qué no mejor estoy haciendo una faco en vez de estar cortando cuerpo ciliar y que sangre? Lo cerramos conjuntiva y los problemas de la cirugía como tal siempre es la hipotonía, entonces nos esperamos unos ciertos días, lo tropinizamos al paciente y vuelven a recuperar una vez que se fibrosa esta gran cartera. ¿Cómo sabemos que quitamos cuerpo ciliar? Si vemos acá donde existe la iridectomía, vemos cómo viene bien la zónula y de repente aquí hay una modificación en la zónula porque cortamos y retiramos la lesión. De hecho, esta niña la seguimos todavía hoy en día. No cerrar este defecto, ¿por qué? Porque cuando esta niña haga una catarata, que hasta la fecha todavía no la ha hecho, quieres primero quitar la catarata y después reparar el defecto en, perdón, en la niña. Entonces, hasta hoy en día viene con un 2040, esta fue tomada hace como un año, y si vemos, bueno, tiene el defecto nada más como si fuera un coloboma, pero no le modifica mucho. Ya intentamos ponerle un lente de contacto terapéutico que fuera con una pupila artificial y no le interesa y hasta como la fecha no ha hecho una catarata, tampoco le estamos modificando mucho. Podemos a ver las zónulas que se ven en la fotografía y la ausencia de la zónula por el corte. Bueno, mandamos importante por patología, los dos grandes marcadores, y esto yo creo que es una de las cosas que siempre nos tenemos que llevar a casa. Hay marcadores tumorales, o sea, la patología nos sirve muy bien, pero si no haces inmunohistoquímica no sirve absolutamente para nada. Era tan rara esta lesión que la tuvimos que mandar a una universidad que se llama McGill. En McGill está el doctor Bournier, que es uno de los mejores patólogos de origen brasileño, que está ahí en Canadá. Le decíamos, doctor, de verdad, en este momento no me parece melanoma, pero necesitamos saber qué otra cosa podría ser. Entonces, uno de los marcadores para melanoma es HMB45. HMB45 y S100 que está por acá son los dos marcadores principales para melanoma. Para músculo liso, MSA. El SMA normalmente es para músculo liso y el Ki 67, perdón. Entonces, pero llevarme a casa S100 HMB45. Tú haces un S100 HMB45, sale negativo, puedes descansar que no es un melanoma y que cualquier otra lesión va a ser una lesión benigna. Hablando entonces de melanomas, ¿cómo se ven los melanomas? Bueno, de todos los melanomas, ya sea de cuerpo ciliar, ya sea de coroides o el de iris es el más benévolo. ¿Por qué? Porque lo detectamos antes, porque modifica las estructuras y lo podemos seguir y está ahí, lo podemos llegar a retirar. Se dice que es más frecuente en los ojos claros y más en los cuadrantes inferiores.
¿Cómo los podemos tratar? Ya sea con braquiterapia o quirúrgicamente. De hecho, ya lo reportamos en la literatura, de ponerles placa arriba de la coroides o arriba de la córnea y perfectamente fuera de los molestias que tienen los pacientes por tener una placa, lo tolera perfectamente bien el endotelio. Entonces, ¿qué me hace sospechar de que tengo un paciente que tiene un melanoma? Bueno, la variabilidad de los pigmentos. El que de repente pueda yo reportar crecimiento, por eso es bien importante tomar fotografías. Ahorita lo vamos a ver que tenga su propia vasculatura. De hecho, como que se ve desde el ángulo que sale y que se empieza a vascular la lesión. Algunas veces tienen sus lesiones satélite. Tenemos una lesión y después alrededor varias lesiones. Altera y modifica completamente, destruye la estructura del iris y destruyéndola hace un ectropión, corectopias o hay problemas en el estroma. Algo, cualquier cosa, ya sea trauma o en este caso melanoma, que crezca y empuje el cristalino, me hace una catarata sectorial. Y bueno, que empiece a medir más de 1.5, que de hecho pues en la cámara anterior no tiene mucho a dónde crecer, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es que crezca 4 o 5 milímetros, o sea, más de 2 milímetros, a menos que sea un hipermiope, no tiene a dónde crecer hacia cámara anterior más. Entonces, volvemos a repetir, un nevo sectorial. Si vemos está plano, si vemos la curvatura del collarete del iris, se ve bien, no se ve vasculatura, no tiene ganglio, no tiene un vaso centinela, nada, se ve completa y totalmente plano. Cuando haces el corte en la lámpara hendidura, se ve completamente plano y tiene un poquito de pigmento también ahí en el ángulo. Nevo, melanoma. Veo crecimiento donde estaba, me altera ligeramente el borde de la pupila y lo que creció, melanoma. Volvemos a ver cómo me hace una pequeña modificación haciendo un ectropio anuvial. Aunque todavía se ve, si ven, a diferencia de canela, se ve como Nutella embarrada o chocolate sucio. No se ve bonito los granos de canela. Tal vez en esta región sí, pero esto se ve, le dicen los americanos fluffy, como que medio aguado, ¿no? Pero veo la modificación en crecimiento de este paciente. La lesión es satélite. Vemos, ok, no me está modificando, pero esta lesión que está acá y sus lesiones satélite, mejor obsérvalo. Lo observas con el paso del tiempo y voilà, crece. Pero no nada más la lesión, sino también las lesiones satélite crecen un poquito más. Melanoma. Le tomas fotografías, lámpara hendidura y obviamente también tiene de lo que estaba a lo que está. Le creció una segunda parte en esta región. Entonces, me modifica el collarete ahora, lesiones aumentan satélite, la lesión como tal crece y además tiene un segundo como chipote. No todas las lesiones tienen que ser pigmentadas, también los melanomas tenemos melanomas apigmenti y eso nomás no nos dice qué tan agresivo es el melanoma, simplemente de qué extirpe celular salió ese melanocito. Pero en este caso se llama melanoma en forma de tapioca, donde vemos todas estas como saculitos pequeñitos en la cámara anterior y cuando le hacemos el VM, aquí se ve plano, aquí de hecho se ve la vasculatura, como acá en el ángulo hay un vaso que está nutriendo. Pues no puede medir, como decimos, más allá de cierto tanto. Aquí mide, por ejemplo, 2.15, 2.5 mide acá, o sea, 2.2 ya no cabe dentro de la cámara anterior una lesión. Entonces, este melanoma, por ejemplo, nuestro gran problema no es resecarlo, pero ya cuando toca el endotelio, siempre vamos a dejar células malignas. Por eso ya se considera a partir de 1.5 que ya puede empezar a considerarse como un melanoma, crecimiento, antes de que toque el endotelio, porque si no, dificulta un poquito su retiro. Cuerpo ciliar. ¿Qué tenemos de cuerpo ciliar que puede asimilar un melanoma? Bueno, melanocitomas. Efectivamente, los melanocitomas no necesariamente tienen que salir en lo que es alrededor o junto o asociado al nervio óptico. Esos son los más comunes, esos son los más sencillos. Eh, pero los melanocitomas también pueden salir en el cuerpo ciliar y algunos pueden llegar a salir en el iris. ¿Cómo diferenciar esos pigmentos? Y ahorita los vamos a ver. Bueno, melanoma, si tuviera yo que ponerle un color, melanoma es café. Un melanocitoma es negro. Negro, 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 negro. Entonces,
Tenemos melanocitomas, la hipertrofia o hiperplasia del epitelio pigmentado y los adenomas del epitelio pigmentado, como acabamos de ver el pasado del iris, también puede haber en el cuerpo ciliar. Este lo voy a adelantar, fue un video que hicimos también de un paciente, 47 años, que le había bajado la visión y cuando nos asomamos es esta lesión. Cuando realmente ves la lesión, no es pigmentada, tiene una coloración como naranja. Vemos que no es a expensas de coroides, sino es como subretiniana y muy en la periferia. De hecho, hacemos un VM para ver que tiene un involucro muy parcial y muy tueno en el cuerpo ciliar. Entonces, por ecografía medimos que iba hasta 8 milímetros atrás. Entonces, retiramos el músculo, en este caso el recto inferior, medimos el cuerpo ciliar para evitar el cuerpo ciliar. Hacemos una cartera en este paciente a partir del cuerpo ciliar hacia atrás y lo que vamos a hacer es irnos atrás 9 milímetros. Entonces, nos vamos, hacemos la cartera hacia atrás, vuelvo a repetir, ya retiramos el músculo en este caso y empezamos a hacer un gran flap. Volvemos a pedirle al anestesiólogo que baje lo más que se pueda la presión del paciente. Incidimos sobre ya la esclera o el tercio interno. En cuanto abrimos, rápidamente le decimos que al ayudante que tiene que poner viscoelástico. ¿Y para qué es el viscoelástico? Para empujar lo más que se pueda hacia atrás la retina que está desprendida y hacer una capa entre la retina, viscoelástico, la lesión y nuestros cortes. Entonces, una vez que empezamos a cortar y haber cauterizado antes, empezamos a meter mucho viscoelástico. Entonces, todo lo que van a ver es visco que está metiendo. Ahí se ve la lesión y pues realmente también se ve una lesión aperlada. Hacemos un poquito más grande esta apertura. ¿En quiénes hacemos esto? En los pacientes que estamos más que seguros que no es un melanoma. No se vale hacer este tipo de cirugías o esclerectomías a menos que estemos muy conscientes que no es un melanoma. Entonces aquí el ayudante está empujando con viscoelástico para evitar hacer un corte en cualquier cosa que no sea alrededor de la lesión. Y efectivamente también salió que es un adenoma del epitelio pigmentado, pero ahora del QR ciliar. Entonces, esas dos cirugías que siempre ponemos aquí en este tipo nos demostró muchísimo, nos demostró cómo se pueden ver estos melanomas del cuerpo ciliar. Los adenomas. Los melanomas del cuerpo ciliar, de los tres, es el peor pronóstico porque no los vemos. Normalmente están atrás ahí del iris y hasta que no existan problemas, no podemos diagnosticarlos o los pacientes no vienen a consulta. Se les mide tres cosas. Normalmente los melanomas de la coroide se les mide base, la LBD, la base más grande, y la altura. La base más grande la hacemos clínicamente. Cuando tú tomas un oftalmoscopio indirecto y lo ves con tu lupa de 20, normalmente la lupa de 20 va a medir más o menos, si está bien enfocado, 13 milímetros en tu lupa. Entonces, la base la medimos clínicamente en los de coroides, pero los de cuerpo ciliar necesitamos de la ayuda del ecografista y necesito tres cosas. Altura, la base, esto es cuánto se va hacia atrás, pero también la circunferencia. Y eso nos va a dar las tres medidas importantísimas para catalogar a los melanomas del cuerpo ciliar. ¿Por qué? Porque si es menor a un cuarto de la circunferencia, esto es 3 horarios, puedo hacer uveosclerectomías y después poner una placa en los melanomas. Entonces, paciente con melanoma, vemos una catarata, vemos esta lesión pigmentada y vemos aquí una modificación, un poquito de pigmento asociado a la lesión con un ligero vaso. No gusta, puede ser, y efectivamente, de repente el tumor está en el cuerpo ciliar y tengo una conexión. Vemos vasculatura, vemos cómo modifica, empuja el iris este melanoma.
Y cuando dilatamos al paciente vemos que también tiene en la parte posterior. Entonces, tenemos el cuerpo ciliar que está involucrado por este melanoma. Tenemos melanomas que se llaman en anillos cuando modifican más de 180 grados, pero vemos que aquí está el melanoma. Entonces vemos el melanoma de cuerpo ciliar que está adelante, también se observa atrás, pero cuando hago su gonioscopía vemos que está 360 grados. Melanoma en anillo, no puedes hacer braquiterapia, no puedes hacer radiación. Melanoma en anillo del cuerpo ciliar es automáticamente enucleación en los pacientes. Podemos ver que de repente sean muy sutiles, aquí está, y un melanoma amelánico del cuerpo ciliar. Esta la puse y fue muy buena. ¿Cuál sería entonces tu diferencia entre esta lesión que está y esta lesión? Estas son lesiones, esto es un melanocitoma, si ven es más negro, y un adenoma del epitelio pigmentado. Si vemos, los bordes están bien definidos y es un poquito más oscuro que un melanoma. Entonces, lesiones benignas que pueden de repente tener una cierta elevación, pero son benignas comparando contra los melanomas que acabamos de ver. Entonces, hipertrofia congénita igual del epitelio pigmentado muy periférica que también las podemos llegar a ver. Vemos bien delimitado, tiene sus vacuolas en el centro, una gran vacuola, hiperplasia del epitelio pigmentado. ¿Ok? Polo posterior, melanoma coroideo como tal. Bonita foto, doble circulación, donde vemos la circulación de la angiografía de la retina más la del tumor como tal. ¿Qué tan frecuente se encuentra? Como un 10 al 15% de todos los melanomas. ¿Lo busco? No. ¿Para qué hago una fluorangiografía entonces si no quiero ver la doble circulación? Digo, si se encuentra está muy bonita para una fotografía que quieres de repente poner en una exposición, pero no es patognomónica. Y dos, sabemos que no se presenta muy frecuente. Entonces, la angiografía la hago para determinar cuánta coroide alrededor del tumor está también afectada y entonces hacer una base del tumor. Entonces vamos a ver los diferenciales de melanoma coroideo en polo posterior. Tenemos metástasis, tumores vasculares, varices de las vorticosas, tumores vasoproliferativos, que son los más comunes que van a ver. Entonces, de los pigmentados diferenciales, bueno, tenemos igual la hiperplasia congénita, le llamamos de cariñitos Sharpie, hipertrofia congénita del epitelio pigmentado, despegamientos del epitelio, adenomas, etc. Y igual lesiones, el osteoma coroideo lo llegamos a ver bastante frecuente y melanocitomas. Entonces, lesión que no es melanoma, yo veo polo posterior, veo esta lesión ligeramente elevada en esta región, pero también veo otra lesión y veo otra lesión. En el paciente tiene una metástasis, un PET, normalmente es una metástasis de pulmón. Las METs, lo más frecuente que me van a llegar es simplemente por flujo a coroides, después cuerpo ciliar y iris son las menos frecuentes. Lo más frecuente, por favor, son METs únicas. Ya cuando hay 2, 3, 4, 5, pues ya cualquiera hace el diagnóstico. Pero METs es una sola lesión lo más frecuente. ¿Y cómo la diferencias? Bueno, la lesión normalmente va a ser pequeña, van a ser blanca cremosas y tienes un gran desprendimiento asociado. Vuelvo a repetir, son pequeñas las lesiones, pero tienes un gran desprendimiento asociado, como que no se correlaciona el tamaño de la lesión con respecto al tamaño del desprendimiento de retina. Estos son bien importantes. Normalmente no es lo más frecuente encontrarlos. Esto es, como primera metástasis en los pacientes, nada más el 16%. Entonces es poco probable que lo encontremos como diagnóstico de que el oftalmólogo hizo el diagnóstico. Más bien es más frecuente que ya tiene el diagnóstico de cáncer el paciente. En el 34, una tercera parte de nosotros nos asomamos y vemos que llevaba 5 años sin ninguna lesión el paciente y tú encuentras una lesión. Eso sí es un poco más frecuente. Y de hecho, pues hay que buscar entonces el antecedente de ya tener el cáncer y decirle, bueno, este cáncer de mama que tiene, este cáncer de pulmón, hay que volver a ir con su oncólogo porque tiene una recidiva del cáncer.
51% de las veces no encontremos el primario. Y de este 51%, el 50% llega a fallecer sin diagnosticar normalmente el tumor primario de los pacientes. Y vemos las metástasis en el ojo. Entonces, las metástasis amarillas cremosas con un gran desprendimiento asociado que no te dice, bueno, pero ¿por qué esta lesión pequeña hace un gran desprendimiento? Como que el melanoma, tú te puedes explicar que al estar elevándose el melanoma va desprendiendo y va levantando la retina. Y es muy en relación tamaño del melanoma, tamaño de desprendimiento de retina. Cuando la lesión es bilobulada, cuando la lesión es muy pequeña o más pequeña y el desprendimiento es grande, entonces pensar en metástasis. Pongo este ejemplo. Este es otro tumor, más o menos la misma coloración, pero el desprendimiento de retina va muy asociado al tamaño de la lesión. Como que no ves un desprendimiento de retina que llega hasta el nervio óptico muy abolsado. Este es un melanoma melánico. Este es un melanoma melánico. Si vemos, es pequeño, su pigmento naranja, pero la lesión es pequeña y el desprendimiento de retina va acorde. Las metástasis, grandes desprendimientos, lesiones pequeñas. Hemangiomas circunscritos o hemangiomas coroideos. Normalmente los vamos a encontrar más en polo posterior. Normalmente son asociados al nervio óptico y si vemos tienen cierta coloración como anaranjados. Depende también del fondo. Algunas veces van a ser muy sencillos de diagnosticar y otras veces van a ser un poquito más problemáticos porque se pierden en la coloración del fondo de los pacientes. Típicamente me lo mandan como un paciente con una serosa central que no está mejorando y hasta que no hacen una angiografía con fluoresceína o algún otro estudio, no detectan el hemangioma. Vienen muchas de las veces los pacientes por los desprendimientos serosos que están asociados ya involucrando el área macular. Hay cambios en el epitelio pigmentado o metaplasia del epitelio pigmentado. Hacen los pacientes membranas epiretinianas o edema macular quístico asociado a la presencia del hemangioma coroideo. La forma más fácil de hacer el diagnóstico es clínico. Si no ves clínicamente, hazle una angiografía, si se puede, en el paciente. La angiografía va a detectar en 2 segundos dónde está el hemangioma. Perdón. En etapas y cómo diagnosticarlo. Bueno, desde etapas muy, muy tempranas va a empezar a hiperfluorecer esta lesión y se mantiene hiperfluoreciendo con el paso del medio del contraste. Esa es una angiografía. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo? Si de repente existiera una pregunta, una duda todavía si fuera una hemangioma. Alumber de indocianina. Y de hecho, ahí sí es el estudio patognomónico para el diagnóstico de hemangioma coroideo. El verde indocianina va a tener una hiperfluorescencia con un fenómeno que llamamos de washout. Esto es una hiperfluorescencia desde etapas muy tempranas y después se mantiene la hiperfluorescencia en la coroides y la lesión hipofluorece. Ahí ya no existe duda. Verde indocianina, en caso muy, muy difícil de diagnosticar, si es muy fácil de diagnosticar clínicamente y si no hacer una angiografía para determinar la lesión como tal. Otro tipo de tumor vascular. Eso es un racemoso. Este paciente, si vemos, hay una membrana hiperretiniana, se jala, hay una atracción, pero además tiene pequeños como sáculos. Lo publicamos, perdón. Y tiene estos sáculos, estos niveles. Un racemoso. A estos pacientes normalmente les va mal por las membranas hiperretinianas que forman y son muy radiosensibles. Entonces preferimos normalmente radiar, si no, darles terapia transpupilar. En el tratamiento para acabar de los hemangiomas va a depender qué podemos hacer. Podemos darles TTT, esto es láser transpupilar. Podemos darle terapia fotodinámica si llegan todavía a conseguirlo, porque ya está muy, muy en escasez en todo el mundo. El laboratorio que tenía la sal la vendió y no hay interés, por ejemplo, en este caso en Latinoamérica, de meter la sal y todavía no lo tienen registrado en Estados Unidos. Entonces es muy difícil. Pero terapia fotodinámica y algunas de las veces, pues sí tenemos que llegar a entrar, retirar la membrana hiperretiniana que tiene y entonces irlo cerrando con láseres de argón, que no funciona mucho si tienes un tamaño considerable del hemangioma. Uno que siempre como
iba yo a molestar a la doctora cuando estaba ahí en ecografía o a cualquier ecografista, son las varices de las vorticosas. Las varices de las vorticosas las vemos en pacientes mayores de la tercera edad y se ve como una ligera elevación. Cuando nos asomamos, llevamos al paciente corriendo para hacerle la ecografía, llega el ecografista, presiona el ojo y no encuentra ninguna lesión. Esto es, desaparece con la presión. Vemos aquí esta lesión ligeramente sobrelevada y de repente el ecografista presiona un poquito y ¡plup!, desaparece. Entonces, una varice de la vorticosa. Son benignas, pero sí es algo que cuando uno no está acostumbrado a verlas, primero llega a espantar cuando de repente le empiezan a enseñar todas las fotografías y los reportes, pero ya sea con el indirecto en ese momento presionas el ojo y si desaparece o con la ecografía aparece y desaparece dependiendo de la presión, varice de la vorticosa. Los tumores vasoproliferativos. Los tumores vasoproliferativos normalmente se dan más un poquito en hombres, pero es casi igual, pero un poco más en hombres. Y son lesiones que están temporales inferiores, ya sea bilaterales o unilaterales. Bilaterales es en el 20%, 80% de ellas nomás son unilaterales. Y tienen tres grandes características esto. Tiene una línea de marcación, tiene sangre y exudación. En no el orden, si yo tendría que poner, primero exudan, después sangran y después tienen estas líneas de marcación si llevan mucho tiempo. También se diagnostican por las complicaciones a las modificaciones de la periferia que hace. No es que te vaya a desprender por completo la retina, los tumores vasoproliferativos, pero exudan y algunas veces sangran y así es como llegamos a diagnosticarlos. Por ecografía los puede uno ver que están, de hecho, sobrelevada la retina en esa región y la lesión está abajo. Es una lesión única, sacular. Pueden ser algunas veces 2 o 3, pero habitualmente es una única lesión. Y vemos la lesión con exudación, poquito sangre, pero mucha exudación. La línea de marcación, y un poquito también de exudación y sangre. ¿Cómo tratarlos? Si te están dando problemas estas lesiones, si está exudando mucho, tienes que irla cerrando poco a poco con crío. Aguas, si te pasas de crioterapia en estas lesiones, puedes hacer membranas hiperretinianas que desprendan completamente la retina. Antiangiogénicos, los hemos utilizado, no son muy efectivos en nuestros pacientes, ni para la exudación, ni para el desprendimiento de retina. Entonces, a menos que nos esté dando problemas, de hecho, dejarlos en paz. Hiperplasia del epitelio pigmentado o Charpy. Como vimos, ya son lesiones planas, son lesiones mucho más pigmentadas con melanoma. Son bien definidas, tienen estos como sáculos y en la geografía, como es un epitelio que está completamente negro o oscuro, me bloquean la angiografía con fluoresceína. Hay que buscar lesiones similares cuando tenemos en los dos ojos el síndrome de Gardner. Y acordemos que el síndrome de Gardner es un síndrome que se asocia a pólipos intestinales y que causan cáncer en los pacientes. Entonces, si veo hiperplasias congénitas o similares a hiperplasias congénitas bilaterales, mandar al gastro para que le hagan una endoscopía para ver si el paciente efectivamente tiene un síndrome de Gardner. Entonces, diferenciar. Tenemos las vacuolas en estos pacientes. Una vacuola más grande, vacuolas más pequeñas. Están bien delimitadas las lesiones. Se ve perfectamente bien dónde empieza retina normal y dónde acaba la retina normal y este pigmento. Completamente benignas. Aquí la puse porque se ve muy bonita. Esto es un nevo. Y esta es una hiperplasia congénita. Vean la diferencia en pigmento. En la hiperplasia congénita el epitelio pigmentado es negra, negra, negra oscura. Y la otra es como un negro grisáceo del nevo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las dos diferencias. Obviamente el nevo está por abajo de la retina. La hiperplasia congénita del epitelio pigmentado igual está, pero poquito más superficial al nevo. Por eso, de hecho, se ve mejor y más arriba la hiperplasia congénita que el nevo. Entonces, nevo coroideo, no hay nevo retiniano, nevo coroideo, hiperplasia congénita va a estar por arriba. Algunas veces, si esta hiperplasia llega a no dejar que se vean algunas de las capas o los vasos
de la retina. Hiperplasia congénita que le dicen en huella de oso. Y pues sí, se vean los bear tracks, que sean como si fuera una huellita, ¿no? Adenoma del epitelio pigmentado. Si vemos, es una lesión que crece, vemos esta zona como de mayor elevación, cambio en pigmentación y alguien, por desgracia, trató de darle láser, suponiendo que el adenoma lo iban a bloquear poniéndole láser, y el adenoma le importa poco y seguirá creciendo, ¿no? Pero hasta en las mejores familias llegan a suceder que les ponen láser a cosas que no deben, ¿no? Este es otro adenoma del epitelio pigmentado. Y si vemos, está ligeramente elevado, no tiene pigmento, está bien, todas las regiones, cuando le hacemos la angiografía, completamente bloqueada. Entonces sabemos dónde está. Si fuera un melanoma, el melanoma tiene tejido, tendría vasculatura. Esta lesión lo que hace es bloquear. Por eso bloquea y hace un efecto que no podamos ver el flujo coroideo abajo de la lesión. No es que no exista, simplemente está tapado por este adenoma. ¿Ok? Una vez que les damos tratamiento, ¡plup!, desaparecen por completo. Leucemias o linfoproliferativos. Y esto, por desgracia, cada vez me ha pasado más. Hacer los diagnósticos de las recidivas de las leucemias o los pacientes con leucemias. Porque hace mucho tiempo a nosotros los oftalmólogos nos hablaban para determinar si había involucro del sistema nervioso central antes de ponerla o hacerle una punción lumbar y una resonancia magnética. Entonces, refleja el estado general del paciente que tiene las leucemias. 90% cuando nos afecta el ojo, cuando afecta el sistema nervioso, habitualmente nos está afectando el ojo. Y puede ser el nervio óptico, coroides y muy poco frecuente la cámara anterior. Entonces, paciente, ambos ojos, ambos nervios están infiltrados, el paciente todavía veía 20/20. Cuando yo veo esto, rápidamente tengo que decirle al hemato-oncólogo, tienes involucro de los nervios ópticos de tu leucemia, como tiene involucro, necesito una quimioterapia intratecal para disminuir rápidamente las polaridades, que también empiece a tener focos en sistema nervioso central. Por desgracia, si el hemato-oncólogo no te cree o se espera, etcétera, este paciente en 2 días está en no percepción de luz. Cuando todavía detectamos en un solo ojo, podemos hablarle al hemato-oncólogo y por la inflamación de la infiltración habitualmente de estas lesiones comprimen el nervio óptico y los pacientes dejan de ver rápido. Entonces, algunas veces podemos poner una subtenón retrovulvar de betametasona para mejorar esta inflamación de aquí a que empiezan la quimioterapia en los pacientes. El osteoma coroideo, como vemos, la lesión va creciendo más hacia la región temporal y en estos pacientes en ecografía tenemos una reactividad del 100%. Vemos entonces la angiografía en el paciente y patognomónico cuando le hacemos la ecografía, la lesión reflectiva del 100%. Melanocitoma. Si vemos también el melanocitoma, a diferencia de las otras, es más negro, pero igual como si le soltaran pigmento asociado al nervio óptico. Nevo. Vean la diferencia. Está por abajo de la retina, más profundo, bordes mal definidos. Me voy a regresar. Melanocitoma, nevo. Ahora, ¿por qué lo seguimos, los melanocitomas? Porque los melanocitomas pueden tener, y esto es lo más peligroso, su componente en esta región y después un componente atrás. Cuando tienen estos dos tipos de componentes, son los que vemos que aún los vamos siguiendo con fotografías, etcétera, pero crecen. Y eso sí se pueden llegar a malignizar. Es raro que un melanocitoma se malignice, pero estos son los componentes que hemos encontrado cuando se malignizan. Tiene un componente, vamos a decir que no es prerretiniano y después subretiniano. Estos dos componentes le dan una mayor incidencia de malignización que un melanocitoma simple, donde aquí vemos creció a 3.41. Por último, nevo. Los nevos. Los nevos son lesiones, como vimos, grisáceas, mal definidas, pueden tener asociada hiperplasia del epitelio pigmentado en su superficie, y estos que son drusas. El nevo con la angiografía con fluoresceína y hacemos ecografía para determinar las alturas.
Cuidado, porque algunas veces, y es muy raro, lo que estemos viendo como un nevo realmente resulta que no es un nevo. Si lo vamos siguiendo con el paso del tiempo, lo que vemos como si fuera un nevo, de repente realmente es un melanoma. Entonces, los doctores Shields sacaron una memotecnia que ya creo que es famosísima, y ahorita la vamos a ver, de cuáles son los factores de riesgo en los cuales lo que yo estoy viendo como un nevo realmente es un melanoma. Hablemos entonces de melanoma coroideo. Esta es la memotecnia que utilizamos, ¿no? To find small ocular melanoma without delay, que el grosor sea mayor a 2 milímetros, que tenga presencia de líquido subretiniano, que nos dé síntomas a los pacientes, ya sea por alteraciones en el campo, por alteraciones en la retina como tal, o en mácula, que tengan este pigmento naranja que es lipofuscina en su superficie. Cuando existe mitosis de las células, el, la basura celular o lo que nos resta de estos procesos celulares es la lipofuscina y que puede ser seguida con fotografías y que esta va cambiando. Vuelvo a repetir, no es patognomónico, estos no son de cómo hacer el diagnóstico, esto es lo que yo estoy viendo como una lesión. ¿Es un melanoma o es un nevo, por ejemplo? Entonces, mayor de 2 milímetros, que tenga líquido, que tenga síntomas, pigmento naranja, que tenga los márgenes muy cerca del nervio óptico, que acústicamente sea hueca, y después viene uno que la ausencia de drusas o el que tenga un anillo, ausencia de anillo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, grosores. Cuando vemos que el melanoma tiene más de 2 milímetros, es más patognomónico fuera un melanoma y no otra lesión. Ya si hace la forma de hongo, champiñón o etcétera, y pues ya es mucho más sencillo. Pero si vemos, como dicen los colombianos, si uno es más juicioso, acá hay es más hiperecoico y acá es ligeramente hipoecoico. Entonces, al ser más hiperecoico, tiene un decreciento en la ecografía. Pero bueno, el grosor es mayor a 2 milímetros, me lo hace más frecuente que sea un melanoma. Tengo que medir la base. Por ejemplo, en las cámaras también mide 12 milímetros de lado a lado. Entonces, este tumor más o menos se base, mide como unos 7, 8 milímetros. Tenemos que ver qué tan cerca están las lesiones del nervio óptico. Algunas veces, vuelvo a repetir, no es para hacer el diagnóstico la memotecnia, pero si te sospechas, la utilizas. Los melanomas tienes que ver que no estén las estructuras cerca, porque de eso va a depender también el tratamiento. Si yo no puedo poner una placa si está pegado al nervio óptico, porque sabemos que el nervio óptico adentro del ojo mide 1.5, pero fuera del ojo mide 3 milímetros. Entonces, de hecho, yo no puedo poner una placa a más cerca de esta región. Estaré yo subtratando si el tumor está efectivamente tocando el nervio óptico. Hay placas hendidas hechas por Paul Finger, en los cuales podemos rodear un poquito el nervio óptico, pero obviamente también tocar el nervio óptico hace que el paciente le baje sustancialmente la visión. Y también me dice para pronóstico, oiga doctor, si me pone la placa de braquiterapia o me va a radiación, ¿me va a bajar la visión? La respuesta es sí, no me interesa la visión, me interesa esterilizar este tumor para que no le dé problemas. Si de repente el grado de pigmento nada más es para el diagnóstico diferencial, no es si es más maligno o menos maligno, pero en este caso, por ejemplo, que está junto al nervio óptico, yo no puedo poner una placa porque la placa llegará hasta esta región. Entonces subtrataré toda esta región, ya sea que le pongo una placa que es como si fuera, no sé, las placas extendidas sería como si fuera una dona mordida, donde yo puedo rodear el nervio óptico y todavía radiar todas esas regiones. Y al ser circulares, la placa sí me va a tomar todo el tumor. Este pigmento naranja es bien importante y el líquido, si vemos, tiene ligera pigmento naranja en sus bordes inferiores del tumor. Y aquí junto al nervio óptico es un poquito más evidente la lipofuscina. Entonces, los nevos, mal definido, igual que el melanoma, ligeramente igual oscuro, pero tiene drusas. Estas drusas me hablan que es una lesión más bien de mucho tiempo. Y no sé si ven una ligera atrofia, una zona más atrófica comparado contra este pigmento. Tiene un anillo. La presencia de anillo y drusas me habla que es una lesión más benigna. A diferencia de un melanoma. Un melanoma no tiene drusas, un melanoma tiene una mayor altura y me está modificando. Entonces, hablar, yo creo que una de las cosas que más molesta en ecografía es la altura.
La altura, y para diferenciar que sea un melanoma, vemos el complejo coroides esclera y cómo se va adelgazando en esta región y otra vez vuelve. Esto se llama excavación coroidea. Y si tuviera la forma de champiñón es más fácil, pero habitualmente son en domo. Y vemos que es más acústicamente hueco, le llamamos, como es más hipoecoico. Entonces, el desprendimiento de retina puede estar asociado, puede tener esta doble espiga por el desprendimiento o el líquido asociado en la superficie del tumor. Está bien, no es tan patognomónico, que sea acústicamente hueco, pero especialmente la excavación coroidea es lo que te hace el diagnóstico de melanoma por ecografía. Entonces, aunque esta lesión mide 4 milímetros, llega, pega en la retina, revertida al 100%, pero después el tumor, por lo cual tiene una refractividad media, baja la refractividad a la mitad y después viene otra vez el complejo. Entonces, la lesión se ve más o menos benigna. Es una lesión mal definida, con pigmento, no tiene lipofuscina, perfecto, no tiene líquido, perfecto, pero no tiene drusas, aguas. No tiene drusas, sí tiene un halo. Entonces, nomás tiene un factor porque no produce líquido y está asintomático. Pero cuando le hacemos la ecografía ya no parece tan benigna esta lesión, es acústicamente hueca. Entonces, tiene dos factores de riesgo para que esta lesión que estemos viendo y que vamos a seguir con el paso del tiempo, de hecho se transforme en un melanoma. No es que sea un melanoma, probablemente pueda llegar a serlo, pero tiene dos factores de riesgo. Ya a partir del tercer factor de riesgo es que es mucho más importante. Si vemos, mide 1.7, tiene refractividades medias. Entonces, vigilar esta lesión, aunque es menor a 2 milímetros, tiene dos factores de riesgo. En los 80s no se ponían de acuerdo los maestros de cómo tratarlos y cómo clasificarlos. Entonces lo que hicieron fue un gran estudio que se llama el COMS. El COMS involucró 42 centros, 2 en Canadá y el resto de los 40 centros fue en Estados Unidos y se pusieron de acuerdo. Vamos a clasificar esto en chico, mediano y grande, como todo en la vida. Y las medidas fueron chicos menores a 2.5. Cualquier cosa menor a 2.5 milímetros se consideraba como un nevo. Y que su base fuera entre 5 a 16 milímetros de base. Era medio ambiguo el diagnóstico de chicos. Lo que sí fue el mediano. Entonces, el mediano tiene que tener una base menor a 16 milímetros. ¿Y por qué se tomó una base de 16 milímetros en el COMS? Porque si yo tengo que tomar 2 milímetros, tomando en cuenta que tuviera un melanoma, bueno, yo no, algún paciente, porque nunca quiero tener uno, pero que un paciente tuviera un melanoma de 16 milímetros, para yo tomar 2 milímetros de margen de error, cuando pongo la placa son 2 milímetros para un lado, 2 milímetros para el otro, eso son 4. Esto es, un paciente con un melanoma de 16 milímetros, le tengo que poner una placa de 20 milímetros. Ahora, 20 milímetros en el ojo es una placotototota, es enorme. Más allá de una placa de 20 milímetros, sabemos que el ojo, por la cantidad de radiación y el tamaño de la placa, no va a favorecer una recuperación. Y habitualmente esos pacientes acaban enucleados y los radio de más. Entonces, medianos de 2.5 a 10 milímetros. Y aquí vamos a hablar después de placas, cuáles son las mejores radiaciones o por qué utilizar una u otra. Pero los medianos, entonces, para quedarnos altura de 2.5 a 10 milímetros y una placa normalmente de 16 de una base de menor a 16. Pero ¿qué hizo el COMS? El COMS en los chicos los observaba y veíamos nada más la evolución natural. En los medianos los tratábamos y tenían que dividir el COMS exactamente igual en los pacientes que recibían braquiterapia contra los pacientes que recibían enucleación. Entonces, hoy en día, después del COMS, sabemos que tienen el mismo pronóstico en metástasis y el mismo pronóstico en cuestión de supervivencia del paciente si le hago braquiterapia o si lo observo. Y por eso todo el mundo hacemos braquiterapia en estos pacientes. Y en los grandes, hizo la pregunta el COMS. En los medianos hizo, en los chicos dijo, ¿cómo les va? En los medianos dijo, ¿cómo les va mejor? Si lo enúcleo o si les doy braquiterapia. Y en los grandes, la pregunta fue, si lo enúcleo le va mejor a que previo a la enucleación lo radio y después lo enúcleo. Entonces,
la radiación como, vamos, de seguridad antes o después de la nucleación en los pacientes grandes, no demostró una mejoría en la supervivencia de los pacientes. Entonces, chicos los observaba, medianos les ponía braquiterapia y grandes nada más enucleamos. Y es lo que aprendimos. Ahora, ¿qué tan frecuente es que tengamos problemas? En los chicos normalmente el 6% a 5 años puede llegar a tener enfermedad metastásica y a los 15% a 8 años. Y de hecho, hace muchos años se pararon en un foro en la Academia Americana, creo que fue en Nueva Orleans, cuando se estaba hablando de esto, y levantó la mano. Y a partir de ahí creo que muchos cambiamos. Levantaron varios las manos y dijeron, bueno, si un melanoma en piel fuera un melanoma pequeño, los dermatólogos siguen tratando a los pacientes. Nadie estaría observando un melanoma pequeño cutáneo, un melanoma pequeño gastrointestinal, un melanoma pequeño en sistema nervioso central. ¿Por qué nosotros? Y efectivamente eso surgió la idea de decir, bueno, sí, es poco. No tenemos ninguna información en las cuales te podría justificarlo, pero todos, absolutamente todos los oncólogos oculares, a los chicos no los observamos, también los tratamos. En los medianos, como vimos, la supervivencia del 81-82% a 5 años, ya sea braquiterapia o enucleación, y 63 a 66 a 10 años. Parecen bajos estos tumores, pero el COMS no diferenció en los pacientes si se morían por metástasis o si morían, estos son los números gruesos del COMS, si se morían por un infarto o alguna otra cosa. Entonces sabemos que estos números son mayores, pero son los números que están reflejados en el COMS a supervivencia en los pacientes que tuvieron melanoma y fueron tratados de 66 y 63, ya sea nucleación o braquiterapia en los medianos. Y en los grandes, vemos que más o menos a los 5 años es 67% y el 50% a 10 años. ¿Y dónde más da metástasis? 94-95% de los pacientes hacen metástasis a hígado, no al nervio óptico. Eso es RB. Cuando hacemos una enucleación y le ponemos al patólogo enucleación melanoma y me habla el patólogo muy contento de decir, ¿sabes que no está involucrado el nervio óptico? Qué bueno, me tomaste menos nervio óptico. Maestro, no va por contigüidad nervio óptico, va a hígado. Yo te lo estoy mandando para que me hagas el cariotipo y que hagas inmunohistoquímica y hagas la patología, pero no para que me digas el nervio óptico, porque sé que no atraviesa el nervio óptico. Es rarísima las metástasis de nervio óptico, pero rarísimas al ojo contralateral, al nervio óptico de ese mismo o al sistema nervioso central. De hecho, de esas tres al sistema nervioso central hemos visto un par de casos. La mayoría, 90 y cachito por ciento, es a hígado. ¿Y cómo sigo estos pacientes? Los pacientes requieren una imagen, no necesitan un PET scan, necesitan una tomografía. Al principio simple y contrastada, de hígado y tórax, y pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática que me interesan es LDH, fosfatasa alcalina, TGO y TGP, las transaminasas. El resto es extra. Un día estábamos con un paciente que nos iba a llegar del Salvador. Y esta es una imagen que veo yo desde mi consultorio. Y me decían, doctor, tengo un melanoma y me están mandando del Salvador. Entonces estuvimos ahí esperando, ya casi no llegaba y de repente nos habló y nos dijo, me acaban de atropellar. Le dije, por favor, señora, no le creo, mejor dígame que no está llegando, etcétera. ¿Cómo me va a estar hablando? Me dijo, sí, doctor. De hecho, ahorita que se está asomando, lo veo desde su ventana que me está viendo. Y yo, bueno, Dios mío, es más importante resolver que esté atropellada y su esposo al melanoma. Es más frecuente que estos pacientes murieran de alguna otra cosa que de melanoma coroideo. Y esta es otra cosa que hemos estado tratando de luchar. Si es pigmentado o no pigmentado, el melanoma no es más o menos agresivo. Es exactamente igual. Es el extirpe celular de donde sale este melanoma el que le da el pigmento. Esto es como sigo los pacientes. Entonces, volvemos a repetir, la tomografía. A ver, creo que hay una pregunta. No, a ver. La tomografía normalmente la hacemos al inicio
y después cada año. El ultrasonido de hígado lo hacemos cada 6 meses entre tomografía y tomografía. Las pruebas de función hepática cada 6 meses. Entonces, los pacientes que vienen para observación de melanoma, todos los años, en el cumpleaños de cuando los tratamos, ya sea en NUC o enucleación o ya sea radiación, todos los años requieren una tomografía, entre ellas ultrasonido, pruebas de función hepática cada 6 meses. Si puedo ver, hago angiografía o fotografías clínicas todas las veces y ultrasonido. Ya también sabemos que el paciente con melanoma poco a poco, a partir del sexto o noveno mes, va a ir perdiendo la altura del tumor y le explicamos a los pacientes que de pasar de una uva pasan a ser una pasa. No van a desaparecer por completo, pero va a ir disminuyendo su altura, no su base. Y la base por ecografía no nos sirve de nada porque la base del tumor es circular o semicircular y la ecografía nada más puede medir una forma lineal, entonces va a subestimar la base, la ecografía, y tampoco se va a reducir la base del tumor, es siempre la altura. Entonces, ¿qué me puede limitar el tratamiento de braquiterapia? Como vemos, la proximidad al nervio óptico. Si este melanoma está rodeando el nervio óptico, no voy a poder poner una placa normal, una placa hendida, por lo cual voy a requerir mejor radiación externa. Se decía que si estaba muy cerca del nervio, de la mácula, podíamos utilizar radiaciones externas. Con el paso del tiempo, yo creo que he estado abandonando más la radiación externa. De la escuela donde vengo de Toronto, del Princess Margaret, usábamos más radiación externa para estos casos, pero realmente yo hoy en día ya prefiero poner mejor una placa, aunque yo sé que voy a tomar la fobia porque van a ser estos 2 milímetros, no va a tener tantos problemas a la larga el paciente. Fernando, ¿cómo la diferencia entre nevocoroideo y melanoma pequeño es difícil? ¿En cuántos factores de riesgo se puede considerar un tratamiento? Fernando, acuérdate que normalmente los factores de riesgo es a lo que yo estoy observando, ¿es un nevo o es un melanoma? No es patognomónico para el diagnóstico. O sea, puedes tener un melanoma muy pequeño y lo ves en ese momento. Entonces, los factores mayores de 3 factores de riesgo, cuando tú ves en el artículo mayores de 3 ya se va exponencial a lo que tú estás viendo, realmente es un melanoma y no tanto un nevo. Entonces, tomar a la consideración, leerlos diciendo, estos son una herramienta que me va a decir, puedo observar esto, parece que es un nevo, no tiene ningún otro factor, aunque es un nevo muy grande, todavía tiene pocos factores. ¿Cuántas sesiones? Las sesiones de braquiterapia, ahorita lo vamos a ver, es una sola vez. Cualquier tipo de radiación no se radian varias veces como si fuera mama, etc. Es una sola vez braquiterapia o radiación estereotáctica. Otra de las cosas que nos puede llegar a limitar también la braquiterapia es extensión extraescleral. Esto es, cuando tenemos una extensión extraescleral mayor a 2 milímetros, no podemos poner braquiterapia. Si es menor a 2 milímetros, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque por VM vemos, por ejemplo, este paciente que tenía la lesión acá y va saliendo la extensión de este pigmento hacia el externo. Entonces, una fotografía de lo que será una placa. ¿Y qué lo utilizamos para ponerlas? Bueno, son diafanoscopio. Esta es una sonda iluminada y este es un indentador iluminado. Con el oftalmoscopio indirecto, ya sea localizamos la lesión, abrimos una peritomía, ya sea localizada o 360, podemos tomar un músculo, 2 músculos, y podemos tener que hasta retirar estos músculos y de repente nos modifica dónde tener que poner la placa. Y referimos este músculo con un bicril, etcétera, hacia la conjuntiva para después volver a reposicionarlo. Pero el chiste es localizar la lesión y suturarla. Esta es una placa, por ejemplo. Esta es una placa, de braquiterapia. Si vemos, tiene, estas se llaman semillas o las fuentes. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando tienen 8 semillas, normalmente son las placas más pequeñas. Las placas más pequeñas empiezan en 10 y 12, son de 8 semillas. Las de 14 y 16 tienen 13 semillas y 21 semillas tienen las de 18 y 20. Este es un dummy. Esto es lo que primero pongo para ver que quepa mi placa y después con una sutura multifilamento no absorbible
la suturo a la pared, pero hay que localizarla y después en otras charlas es cómo poner las placas. Pero la placa se pone, hay un programa que se llama el Plaque Simulator, en donde yo le pongo qué actividad tienen mis fuentes. Esto es cuánto está emanando de radiación. En este caso son fuentes de yodo 125. Entonces, el yodo 125 tiene una edad, este es el yodo 125, tiene una edad o tiene una vida media más bien de 64 a 65 días. Esto es, va a estar activa esta semilla 64 a 65 días. Me permite entonces tener y hacer una radiación muy uniforme. Y eso fue lo que fue utilizado el yodo, o el yodo, como quieras decirlo, dependiendo. Pero el yodo 125 fue lo que utilizaron en el COMS. Es lo que yo utilizo aquí en México. El yodo 25 me permite moldear mi placa con menos de 24 horas. Porque primero, como no son tan baratas, y eso es una de las grandes ventajas del yodo, como no es tan barata la placa, el paciente me llega ya al mes. ¿Sabe qué, doctor? Ahora sí me quiero hacer la radiación. Yo tengo que volver a hacer una ecografía. Y si medía 4 y ahora mide 5, yo le tengo que dar 1 milímetro también de altura de margen de error de la placa. Y eso lo puedo yo modificar en una placa en 24 horas. Esto es, pongo la cantidad de semillas que quiero en la placa, pego la placa, monto, se llama la placa, mando a esterilizar la placa y al siguiente día se la estoy poniendo. Y el Plaque Simulator me va a decir dónde ponerla, cómo ponerla, a qué horas debo de ponerla y a qué horas debo de quitar la placa para tener 85 grays al ápice del tumor. Esto es, exactamente el ápice debe recibir 85 grays para quemar este melanoma. No es el único radioisótopo. Entonces, ¿qué ventaja tiene el yodo? Y ahorita lo vamos a ver sobre los otros radioisótopos. La altura. La altura. Este yodo puede llegar hasta los 10 milímetros sin ningún problema. Tiene una cierta radiación colateral, como una cierta radiación que es más segura para que los pacientes tengan estos bordes. Y va desde 10 hasta 22 que puedo llegar a tratar. Palladium. Yo creo que de los pocos centros que tienen Palladium, porque es mucho más caro que el yodo, es Paul Finger, Nueva York. Tiene una radiación menos colateral, es más como vertical, como en columna. Entonces es un poco más específico el Palladium. Entonces tiene también la ventaja que puede ser modificada a la altura. El colateral tiene menos. También tenemos los diferentes tamaños de placa, pero es un poquito más costosa. El rutenio, que son las placas, si tú prorrateas el costo, son más caras al principio, porque la placa te la venden ya formada, no tienes que formar, no tienes que... Te dan la placa y te dicen, esta es la radiación que está emitiendo y te va a durar la placa, a diferencia del yodo, esta placa ya formada, 365 días, te dura un año. Entonces la puedes poner en un paciente hoy, la puedes poner en un paciente en 2 meses y 4 en 3 meses y en 6 meses. O sea, aunque la placa es más cara al principio, va disminuyendo muchísimo el costo porque puedes prorratear o puedes utilizarla en diferentes. El problema es que si tú compras una placa de rutenio de 16, si el tumor es más grande que 14 o 16, 18, no lo puedes tratar, te queda chica la placa. Y si de repente te llega un tumor muy pequeño, estás sobre radiando porque la placa es más grande de lo que necesitabas. Por eso el rutenio se utiliza más en Europa y es una placa más delgada, entonces es menos molesta, pero no es muy maleable. Entonces, desventaja. El problema de ella es la altura. Las placas de rutenio no me sirven para tumores mayores de 4 milímetros. Desventaja y que también ha hecho que mucha gente haya, y van a escuchar, existan estas resecciones de los tumores y después poner una placa. Sabemos que el COMS en los pacientes enucleados, el tercio interno de la esclera estaba invadido por melanoma cuando los enucleaban. Entonces, el pensar que yo entro a través de vitrectomía, quito el tumor y se acabó y soy héroe, ese paciente estoy diseminando el melanoma. Yo le tengo que retirar el melanoma, si en el dado caso por afuera, por esclera o por vitrectomía, pero tengo que poner una placa. Si no le pongo una placa, estoy haciendo una iatrogenia, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces hacer ese procedimiento? Bueno, si es un paciente con un ojo único, tiene un tumor de 6 milímetros y nada más tengo una placa de rutenio,
Pues entonces entro, retiro ya sea por vitrectomía o lo quito como hace un doctor que se llama D'Amato, por afuera, como vimos en las biopsias, quito el tumor y le pongo una placa encima. Eso va a ser el mejor pronóstico para ese paciente porque ahora ya sí esos 4 milímetros me van a alcanzar. Como pongo, no es adaptable, es mucho más barata y la vida media de esta placa es de 1 año. Entonces la podemos modificar con varios pacientes para que podamos utilizarlo, pero no podemos cambiar la altura ni podemos cambiar el diámetro. La radiación externa. Entonces hay radiación estereotáctica, el gamma knife y la bomba de protones. Radiación estereotáctica viene de radiación del cerebro. Ya tenemos ahí varios y el doctor Ulises hizo un muy bonito video donde veíamos la radiación estereotáctica, si no después les dejo el link, pero la radiación estereotáctica es una radiación que también podemos utilizar en pacientes con melanoma. ¿Y qué significa estereotáctica? Que no es un solo lado donde pasa la radiación, sino se modifican en varias formas de cómo entra la radiación, pasando por el mismo centro, pero disminuyendo sus efectos secundarios. Son aparatos que tenemos que ayudar a montar con el radioterapeuta, o neuroterapeuta, etcétera, en los cuales nuestros primeros grandes problemas era que a diferencia de los tejidos como el cerebro o alguna otra cosa que quieras radiar con radiación estereotáctica, el ojo se mueve, perdón, el ojo se mueve y entonces le hacíamos una resonancia, una tomografía y cuando queríamos radiar, pues el paciente simplemente se movía los ojos, aunque tuviera todas las mascarillas, etcétera, y entonces radiábamos otras regiones. Entonces vimos como otros centros, por ejemplo, el Princess los tiene como un eye tracker, hicieron un eye tracker como si fuera un LASIK, por si se mueve la pupila, se para el láser, se para en este caso la máquina. Nosotros lo que hacemos es suturar la esclera, ponerlo y fijarlo con respecto a una cámara húmeda y entonces bloqueamos al paciente y con eso hemos logrado que no exista movimiento en las radiaciones externas. Con todo y todo, como vemos, ya estamos casi abandonando las radiaciones externas para melanoma. En los melanomas grandes, ¿qué hacer? Enucleación, no hay otra. No se vale a los melanomas grandes hacerle una faco y después decir, ay, es que no ve. A ver, no entiendo cómo existe la cálculo de lente y la longitud axial en este paciente. O sea, pensarás que era un microoftalmos o algo, porque de plano esa sonda modo A te va a pegar exactamente en el tumor. Entonces, hay que asomarse atrás. Tampoco hay que estar inventando, rodeando los tumores con láser, porque lo único que haces es modificar y darle una falsa esperanza a que esto lo ibas a detener en alguna forma, como si fuera un despedimiento, no sé, con láser. Y en este caso igual, muchísimos láseres alrededor del melanoma, que obviamente el paciente falleció por metástasis. En estos casos, el paciente lo que hay que hacer es ENUC. Y un ENUC donde debemos de casi no tardar al retirar el globo ocular. Se dice que de que abrimos conjuntiva a que estamos cortando el nervio óptico, no debe estar pasando más de 5 minutos. Consecuencias de la radiación. Bueno, la retinopatía por radiación. Y es una retinopatía isquémica, como si fuera una retinopatía diabética. Entonces, tenemos más o menos los mismos efectos secundarios que la retinopatía diabética. Tenemos maculopatías, hace catarata, un glaucoma neovascular, una papilopatía. Entonces, vemos en este caso, por ejemplo, melanoma que radiamos con brachyterapia, empieza a exudar. En estos pacientes hemos intentado de todo, desde darles esteroides, desde darles medicamentos como antiangiogénicos, hasta quirúrgicamente me han dicho que entre por favor y que retire esta cantidad de exudación. Realmente es difícil controlarlos, pero la manera son con antiangiogénicos y la exudación en estos pacientes es lo que les baja la visión. Otro de los casos donde tenemos las alteraciones vasculares que sangran en estos pacientes y aunque no es una alteración vascular un factor de recrecimiento, sí me habla de que es un problema de retinopatía por radiación. Entonces vemos, si quitáramos la imagen del lado izquierdo, esta es una imagen de Paul Finger,
Este es el melanoma con su radiación, pero si tomamos de aquí hacia acá, es como cualquier otro paciente que vamos a la consulta, exudados algo nodosos, hemorragias en flama, hemorragias pontiformes, paciente con retinopatía por radiación. Y creo que es la última. Preguntas, dudas que podamos llegar a tener. A ver si existe alguien en el chat. Y buenos días. La termoterapia transpupilar, Stephanie. La termoterapia transpupilar lo uso como rescate en melanomas coroideos. Los utilizo como rescate cuando hay un poquito de recidiva. Como tratamiento único, el TTT lo utilizaron junto con la radiación por rutenio, porque no llegaba a tener una buena altura la radiación. Entonces les ponían la placa y le hacían una terapia sándwich con TTT. La realidad es que no funciona tan bien como terapia única, eso sí no lo debemos utilizar. No está descrito y no tiene buenos resultados. Si le hago una TTT a un paciente que de repente veo que está empezando a crecer después de la radiación, sí, sí la utilizo, pero son casos muy contados. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Cristiana, preguntas, dudas que pueda tener tus recientes, que no sé cuántas gentes existen. Mira, Cita se conectó. ¿No? Bueno, entonces, de melanoma hay que diferenciarlos, son más oscuros. Acordemos que la memotecnia no es para diagnosticar, sino es para ver que lo que estamos viendo no es un nevo o un melanoma. Nos pregunta Paula, buenos días, ¿cada cuánto tiempo se recomienda revalorar un paciente con nevo de iris para vigilar si aparece una característica de riesgo sin poner en mayor riesgo su salud? Lo único bueno de los melanomas de iris es que muchos de los pacientes, y ya con los celulares, yo normalmente los pacientes de un nevo, melanoma muy sospechoso, los estoy citando cada 4 meses. Pero les refiero que si de repente ellos notaran una diferencia significativa, se vayan al consultorio. Si están muy lejos, que se toman una fotografía con el celular. Es la única gran ventaja que tienen los del iris. Y a la más mínima que vea un crecimiento como está ahí, antes de que se haga más grande, antes de que me toque el endotelio, antes de que me haga una catarata ahí, etcétera, o que me crezca ya hacia el cuerpo ciliar, prefiero retirarlos. Entonces, los vigilo cada 4 meses en los nevos. Si de repente veo algún factor de riesgo para su transformación a lo que estamos viendo como un melanoma, crecimiento que me altere el borde pupilar, etcétera, lo retiro. No, no me espero tanto, pero si no, cada 4 meses sería la respuesta. ¿Qué otras preguntas? Creo que todos tienen el micrófono cerrado, por eso no pueden hablar, pero pues muchísimo gusto. Creo que la siguiente semana van a tener clase con Rubens, ¿no? Pregúntenle mucho, es un muy buen amigo. También se dedica a la braquiterapia y a los melanomas, etcétera. Le gusta mucho la conjuntiva de escamosos, por ejemplo. Entonces, finalizando, para el melanoma, para el hemangioma y para otro tipo de tumores como metástasis, buscarle primero mama, después de mama pulmón en los que son los masculinos, gastrointestinales y de origen desconocido. ¿Qué tan frecuente, o si hacen una memotecnia, cuando yo veo una lesión atrás y es oscura, pensar en melanoma? Si es muy blanca, muy transparente, melanoma melánico contra metástasis. Si yo observo atrás y veo que la lesión es naranja, pensar en dos: metástasis de tiroides o gastrointestinales como segundo lugar, o pensar en naranja como si fuera un hemangioma. Los hemangiomas, darles terapia fotodinámica, poder, y esto es controversial y después es otra charla completamente, si darles los beta bloqueadores en los pacientes hay un beneficio, no un beneficio. Yo sí todavía encuentro mucho beneficio, pero tratarlos si en el dado caso nos dan problemas. Los tumores vasoproliferativos normalmente son tumores que nos van a dar exudación, después en segundo sangrado y al último la línea de marcación, buscarle en el ojo contralateral porque el 20% puede llegar a tener en el otro ojo y siempre buscar los factores de riesgo para melanoma, ya sea para la parte sistémica o para la parte local como tal.
Creo que la última pregunta es, ¿cuánto existe metástasis en hígado o riñón? ¿Cuál terapia es la más beneficiosa para el paciente? En caso de melanoma es raro irse para el riñón, pero normalmente tenemos anticuerpos monoclonales. Ya hablando de enfermedad metastásica de melanoma, a hígado hay, si de repente la metástasis fuera una metástasis localizada a un solo lóbulo, lo primero que hacemos es una lobectomía. Esto es, entra el cirujano oncólogo y retira un pedazo del hígado. Si fuera múltiple las metástasis, como vimos en el caso de la fotografía, entonces IPI. IPI es un anticuerpo monoclonal, normalmente son de 4 a 6 dosis que se le pasa y es muy efectivo, por desgracia es muy agresivo, pero ya hoy en día hay 4 o 5 drogas que son efectivas para el control de enfermedad metastásica a hígado en los pacientes con melanoma. Y recordar que es muy diferente el melanoma cutáneo al melanoma coroidal. El melanoma cutáneo se comporta completamente diferente y se trata completamente diferente. ¿Cuál es el índice de recurrencia luego de utilizar braquiterapia? En los pacientes que ponemos braquiterapia, en un paciente con un melanoma pequeño o mediano, normalmente la incidencia, como vemos ahí, que ya lo dijo Combs, más o menos la supervivencia es el 80% a 5 años. Y yo diría como un 70% a 10 años. O sea, les va bastante bien a los pacientes. Si existiera una pequeña recurrencia, y recurrencia Combs les describe como un recrecimiento en menos de 3 meses del 30%, esto es, si empezaba a disminuir y baja a 8 y de repente se me sube a 9, a 10, tengo que hacer ese cálculo, pero 30% significa recurrencia. Recurrencia después de braquiterapia existe, entonces el que le haga nucleación. Si de repente hay un pequeño crecimiento que no me llega a recurrencia, lo trato con TTT. Cada cuánto observa los nevos con 2 componentes para volar a malignización, normalmente cada 3 meses. Los pacientes que de repente tuvieran un nevo-melanoma que estoy observando cada 3 meses. Y les hago con fotografías clínicas y ultrasonido. Quiero ver esa altura, quiero ver que no empiece con una excavación coroidea, que no exista, que se empiece a ser acústicamente hueco, que baje mi reflectividad, que esa es otra también de las charlas. Cómo diferenciar con ecografía si lo que estoy viendo es melanoma o alguna otra cosa, ¿no? Que se llega a confundir algunas veces también con sangre, ¿no? Bueno, chicos, los tengo que dejar porque tengo una clase que dar de oclusión vascular, pero me dio muchísimo gusto. Si existe alguna pregunta, Noda, por favor, que me escriban y con gusto la solucionamos. Bueno, ¿Sale, Cristina? Emiliano, gracias por todo y Casi no te escucho, estás apagada. disculpa la insistencia, pero muchas gracias por todo. Yo creo que los muchachos se beneficiaron mucho, las fotos están preciosas y tú tienes bastante experiencia en esa área. Y qué pena que no pudiste venir aquí a Santiago, pero tú sabes, cuando pase toda esta pandemia, las puertas están abiertas. Claro, muchísimas gracias. Un beso a todos, nos vemos, que descansen. Bye bye, gracias. Vale, hasta luego.